Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a Ciencias Sociales. Un gusto poderles saludar. Buenas Muy noches, buenas noches, licenciado. Buenas noches. licenciado. Dios te bendiga. Buenas noches, licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de Ciencias Sociales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. En la unidad número 1, surgimiento de la agricultura y la escritura, con el tema número 3, nuevos retos para la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola y la invención de la escritura. Esos son temas fundamentales en cuanto a ese surgimiento de la agricultura y la escritura, que prácticamente es la base de toda la economía y de toda la evolución social que tuvo la humanidad hasta nuestros días. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes preguntas, resuelva la siguiente sopa de letras. Ustedes tienen esta sopa de letras. ¿Qué es lo que van a hacer con esta sopa de letras? Ustedes lo van, en este caso, ustedes van a imprimir donde está esta sopa de letras, lo van a recortar y lo van a pegar en su hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, y ahí ustedes van a proceder a encontrar las diferentes palabras que obviamente se le contiene esta sopa de letras y que ustedes tienen que descubrir. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para la presente actividad. ¿Qué es lo que dice? Selecciona una imagen del texto sobre la agricultura y describe la imagen seleccionada e indica su relación con el tema tratado en clase. Eso ustedes lo van a hacer del material de apoyo de la materia que ustedes tienen. De ahí van a seleccionar cualquier imagen, la que ustedes quieran, y van, obviamente, sea esto sobre la agricultura o sobre el tema que vamos a tratar, y obviamente van a describir esa imagen. ¿Qué es describir? Prácticamente, qué sé yo, si ustedes ven una foto de algún tipo de pergamino con una pintura, con una escritura que ustedes ven ahí, ustedes, de acuerdo a su criterio, lo van describiendo. En pocas palabras, lo van describiendo. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Cuál es su interpretación que ustedes hacen sobre esa imagen? E indicar la relación, obviamente, que tiene con el tema que nosotros hemos visto en clase. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Este trabajo es hecho a mano. Para ello, ustedes deben rotular la hoja de trabajo que ustedes tienen donde ustedes van a desarrollar, con el esquema que ustedes tienen aquí. Ese esquema siempre va a ir en la parte superior de su hojita, y a continuación ustedes van a desarrollar el contenido, el desarrollo de su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tienen también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema nuevos retos para la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola y la invención de la escritura, correspondientes a la semana 3 de fecha 18 de marzo del 2024. Esa tarea permite entregas desde hoy, 18 de marzo, la fecha límite de entregas del 31 de marzo, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Este es el contenido, lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que ustedes, o qué es lo que ustedes tienen que hacer, vamos a proceder a continuación a desarrollar el material de apoyo, la clase explicativa, correspondientes al tema que ustedes tienen para la presente semana. Y vamos a hablar directamente sobre el surgimiento de la agricultura y de la escritura. La población, los primeros habitantes que estuvieron presentes en nuestro planeta, luego del proceso de la evolución que tuvieron, donde prácticamente el hombre empieza a desarrollar todas las estructuras diferentes a los homínidos, empieza a sobreponerse sobre el resto de las especies. En un inicio, el hombre, obviamente, era nómada, se trasladaba de un lugar a otro, no tenía un lugar fijo. Pues en una primera instancia, como habíamos visto en la clase anterior, el hombre era recolector, el hombre comía lo que encontraba, ya sea frutos secos, ya sea raíces,
En un determinado momento incluso se transformó en carroñero, pues comía las carnes de las presas, de los animales, que dejaban otros grandes depredadores. De esa manera es lo que se alimentaba. Por ende vivía en cuevas donde podía obviamente pasar, cubrirse del frío, cubrirse de determinadas inclemencias climáticas y también de depredadores. No tenían casa, una casa estructural, no tenían ningún tipo de vivienda como las que empiezan a ver a partir del descubrimiento de la agricultura. Por ende, como no tenían ningún tipo de obligaciones, no se sentían con obligación de establecerse en un determinado sitio, ellos viajaban de un lugar a otro. Cuando llegaban a un sitio, estaban ahí hasta cuando los productos empezaban a escasear y de ahí obviamente tenían ellos que emigrar hacia otros sectores y de esa manera obviamente trataban de sobrevivir. Pero en este transcurso de tiempo, en este proceso de evolución, el hombre empieza a ver que al introducir en la tierra determinadas semillas, brotaba una nueva planta. Y de esa planta, obviamente, brotaba nuevos frutos. Y empieza de esa manera, de una forma arcaica, a desarrollarse las primeras formas de agricultura. La agricultura en este proceso de evolución de la humanidad se le atribuye a la mujer como la que descubrió, como la inventora de la agricultura. A la mujer se le atribuye justamente por las características domésticas que ya desarrollaba en determinados grupos de homínidos. Obviamente, fue ella a quien se le atribuye que de una u otra manera o de una forma accidental descubrió el proceso de la agricultura. Desde ahí, obviamente, el hombre transforma su forma de vivir, ya no es nómada, ya no se traslada de un lugar a otro y se transforma en sedentario. Se queda en un solo lugar, pues necesitaba cuidar de sus cultivos, que no vengan otras especies similares a tratar de adueñarse, tratar de quitar o destruir lo que ellos habían sembrado y empiezan a acercar sus campos, empiezan a proteger. Aparece de igual manera, empiezan a aparecer la domesticación de determinados animales y el hombre empieza, no deja su idea de ser cazador, pero ya no se va muy lejos, sino obviamente ya se va a sectores circuncidantes, al lugar donde empezaron a desarrollar todo este proceso de agricultura. A partir del proceso de agricultura cambia su forma de vivir, pues obviamente entre determinadas agrupaciones empieza a haber un excedente de la producción agrícola. El hombre sembraba más de lo que podía consumir y este sobrante se lo considera un excedente. Y este excedente obviamente empieza a generar los primeros procesos de comercialización. Pues de esta manera, obviamente, generan una serie de intercambios en primera instancia, trueques que desarrollaban entre diferentes grupos humanos para poder intercambiar productos y poder satisfacer las necesidades de todo el grupo de personas en el cual se desarrollaba. De igual manera, cambia la sociedad, la agricultura cambia notablemente la sociedad. El hombre ya no vive en chozas, ya no vive en cuevas y empieza a construir las primeras casas a partir de adobe, a partir de lodo, empieza a construir sus primeras casas. De esas casas empiezan a generarse las primeras poblaciones. Estas poblaciones, de acuerdo a la producción agrícola, al nivel de producción, posteriormente se transformarían en ciudades y estas ciudades en los primeros imperios de la humanidad, que nosotros iremos estudiando en los temas más adelante. Entonces, de esa manera empieza a desarrollar, a cambiar también su estructura, a subir. Y también la agricultura, así como tuvo aspectos positivos, también tuvo aspectos negativos, pues empieza a generar una brecha social del que más tiene, del que controlaba las tierras, con el que simplemente labraba, con el que menos tiene. Es la parte negativa de lo que el hombre empieza desde esos instantes
el hombre empieza a explotar al hombre. Obviamente, dentro de este proceso, otra parte fundamental y obligatoria que se dio fue la invención de la escritura. El hombre, pues, en su afán de comercializar los productos que tenían de sobra, los excedentes, ellos necesitaban realizar cuentas, realizar una serie de registros para saber cuánto vendían y cuánto compraban. Y empieza a generarse los primeros rasgos y empieza a asomar la primera escritura básica, la primera escritura bastante rupestre, empiezan a desarrollarse. Pero obviamente todo este proceso se desarrolla en base a la producción, en base al descubrimiento de la agricultura que desarrolló en esta primera instancia, desarrollaron las mujeres, fueron quienes descubrieron este proceso del proceso de siembra, de cultivo de los suelos. Nuevos retos para la humanidad. Los humanos se organizaron para enfrentar las nuevas condiciones que encontraron en los sitios a los que llegaban. Otros climas, nuevos depredadores, incluso humanos más primitivos. Frente a estos grupos, la superioridad radicaba sobre todo en el lenguaje, que les permitía actuar en conjunto, ser más sagaces, estar mejor comunicados. También mejoraron sus herramientas. Les añadieron mangos, por ejemplo, para mejorar su eficiencia, inventaron la cuerda, así como la perforadora de madera, que constituían en las varas atadas a un cordel y a una rama arqueada, giraban más rápidamente para producir fuego. Y empezaron a desarrollar, a inventar, a crear el fuego. Anzuelos para pescar, silbatos, canastas. En las zonas frías necesitaban pieles de animales para cubrirse y para cazar mejor. Inventaron también el arrojador de flechas y la lanza, y luego el arco, y para separar la carne de la piel, mejores buriles, cinceles y cuchillos de piedra, obviamente en primera instancia, obviamente que les permitían mejorar en cuanto a todos estos procesos de mejoramiento de la producción. En cuanto a la característica exclusivamente humana, es la creatividad. Crear es imaginar cosas que no existen y hacerlas realidad. El hombre es innato, es un creador innato. Cuando usted tiene necesidad y cuando ve que usted un trabajo es difícil, es duro, ¿qué es lo que hace? Inventarse algún tipo de mecanismo el cual le permita facilitar todo este trabajo que un inicio era duro. Entonces el hombre es creativo, es inventivo, le gusta crear. Crear, ya hemos visto que es imaginar cosas que no existen y hacerlas realidad. Hace 40.000 años empezó la creatividad por excelencia. El arte, lo primero que apareció fueron líneas, círculos y símbolos tallados en piedra. Esos fueron los primeros rasgos de escritura a los cuales se les llamó petroglifos. Luego pequeños objetos de hueso esculpidos, y hace 30.000 años la pintura rupestre en los muros de cuevas, manos, siluetas humanas, animales probablemente relacionados con mitos y también creencias que ellos se iban formando en estas primeras etapas de sociedades. La revolución agrícola, la mayor parte de los pueblos del mundo cambió su estilo de vida hace unos 10.000 años atrás al adoptar alguna forma de agricultura. ¿Por qué y cómo lo hicieron? Debido a un descenso de la glaciación. Este proceso de descenso de la glaciación mejoró el clima del planeta, lo que a su vez permitió que ciertas gramíneas, hierbas, que crecen en forma natural se extendieran por las estepas. También influyó que algunos grupos observaran que las plantas tienen un ciclo. ¿Qué es el ciclo? Nacer, crecer, fructificar, que es la parte fundamental. Probablemente fueron las mujeres quienes notaron que los granos germinaban y empezaron a sembrar. Prácticamente se le atribuye a las mujeres el descubrimiento del proceso de la agricultura. Es impresionante la velocidad de esta transición. Durante 4 millones de años, nuestros antepasados humanos solo habían sido cazadores, recolectores, nómadas, y de pronto, en un periodo de pocos millares de años,
abandonaron la antigua vida, el antiguo modo de vida y se dedicaron a los cultivos. Junto con la agricultura vino la domesticación de animales. Estas dos etapas, estos dos procesos vinieron de la mano, tanto la agricultura como la domesticación de animales. Cambios que trajo la revolución agrícola. Como les habíamos dicho, prácticamente la revolución agrícola cambió un 100% de un giro de 360 grados en cuanto a la visión que tenían del antes y del después de la agricultura. El hombre cambió totalmente su mentalidad. El principal e inmediato cambio que supuso la agricultura fue el sedentarismo. Los grupos debían cuidar sus plantaciones, cosechas y almacenar los productos que no consumían de inmediato. A eso se denominó excedentes. Por tanto, no podían seguir vagando. Con todo, durante mucho tiempo cambiaron el trabajo del campo con la caza y recolección en las zonas cercanas de los cultivos. El segundo gran cambio fue el de la vivienda. No bastaban cobertizos de ramas ni cuevas, como en la vida nómada. Tuvieron que construir las primeras casas con lo que hubiera en el sector, ya sea con piedras, con tierra pisonada, lo que se conoce en la actualidad como tapial, madera o mixtas. La reunión de varias casas con frecuencia detrás de una cerca para protegerse de depredadores y enemigos dio lugar a la formación de caseríos y aldeas que irían evolucionando hasta convertirse en ciudades y estas ciudades en grandes imperios. Las poblaciones dominaron las técnicas de cultivo, el abono, el riego, selección de semilla y conservación de los excedentes, así como las razas de los animales domesticados y la cantidad de herramientas utilizadas. Esto incrementó el producto cosechado, que fue el tercer gran cambio que se dio dentro de este proceso en la humanidad. La disponibilidad de más calorías consumibles trajo el aumento de la población. El cuarto gran cambio, los biólogos han calculado que la población humana mundial total hace 10.000 años era de entre 5 y 10 millones. Al cabo de 800 años, esta cifra se había convertido en 300 millones. Pues prácticamente se duplicó, se cuadruplicó, justamente porque obviamente tenían una vida más cómoda, tenían bastante alimento y esto permitía obviamente que la producción o la reproducción sea mucho más amplia. En este siguiente esquema, nosotros tenemos aquí el ejemplo de especies domesticadas, tenemos las zonas, tenemos las especies tanto en plantas y animales, y tenemos la primera fecha probable de domesticación de cada uno de ellas. Tenemos en este caso, tenemos de América, el continente americano, 4 principales centros de desarrollo agrícolas del mundo. Esos son prácticamente los centros donde, de acuerdo a historiadores, son los centros más grandes y más importantes a nivel mundial en cuanto al desarrollo agrícola a nivel global. Y tenemos el Mesoamérica, que comprende la parte sur de México y toda la parte centroamericana, y tenemos el mediano americano o el andino americano, que es la parte donde hoy es Ecuador, Perú, prácticamente donde se asentaba el Tahuantinsuyo, uno de los principales imperios incas. En cuanto a las zonas, nosotros vamos a ver el creciente fértil. El creciente fértil en relación a plantas, tenemos el trigo, la cebada, la arveja, el garbanzo y las aceitunas producían en el creciente fértil. En relación a animales domesticados, en este sector tenemos la oveja, la cabra y las vacas. La fecha probable de domesticación de estos animales tenemos 8.500 años antes de Cristo. En relación a China, en relación a la producción de vegetales, tenemos el arroz, la soya, los cítricos, el té, el durazno y las peras. En relación a los animales, ellos domesticaron al cerdo, al gusano de seda y a las aves de corral. Esto data de antes de los 7.500 años antes de Cristo. Ayúdenme apagando, por favor, ese micrófono. Tenemos en Sahel, tenemos en relación a vegetales, tenemos el sorgo, el arroz africano. En relación a los animales, tenemos a la gallina guinea. Esto data de antes de los 5.000 años antes de Cristo.
En Mesoamérica tenemos el maíz, tenemos el frijol, el zapallo y el tomate en relación a plantas, y en relación a animales tenemos la domesticación del pavo. Esto data de antes de los 3500 años antes de Cristo. América Andina, tenemos el maíz, tenemos la papa, tenemos la yuca. En cuanto a los animales, tenemos la llama y el cuy. Esto data de los 3500 años antes de Cristo. En el este de los Estados Unidos tenemos el girasol. Animales domesticados no tenemos ninguno, pues no existía mayor animales en este sector. Y la fecha que data de, obviamente, de la aparición de la siembra del girasol, esto data de los 2500 años antes de Cristo. Tenemos África Occidental tropical. En relación a las plantas, tenemos el ñame y tenemos la palma de aceite. Animales tampoco tienen ningún tipo de animal domesticado. El desarrollo de la agricultura data de antes de los 3000 años antes de Cristo. En Etiopía, el producto principal vegetal es el café. Animales domesticados no tienen ninguno. Y no se conoce la fecha comprobable o aproximada de la domesticación o aparición en este caso, del café. En Nueva Guinea tenemos la caña de azúcar, tenemos el banano en relación de plantas. En animales no hay ningún animal domesticado, y este proceso data de los 7500 años antes de Cristo aproximadamente. Aquí tenemos este cuadro en relación a las características de cada uno de estos sectores y la evolución que han tenido. En cuanto a la domesticación local, tras la llegada de otros cultivos animales desde zonas diferentes, tenemos en Europa Occidental, tenemos la amapola y tenemos la avena dentro de los vegetales. Animales domesticados ninguno. Esto data de los 6000 a 3500 años antes de Cristo. En Egipto tenemos el sicomoro y tenemos la chufa. En relación a los vegetales, tenemos en relación a los animales domesticados, tenemos el asno y el gato. Tenemos esto data de los 6000 años antes de Cristo. Y en Ucrania no tenemos ningún tipo de vegetal. En relación a los animales domesticados, tenemos el caballo, y obviamente esto data de los 4000 años antes de Cristo. Aquí tenemos algunos de los productos en relación a vegetación y también a domesticación de los animales que nosotros podemos observar en las zonas más importantes del planeta, de acuerdo a los investigadores, de acuerdo a los historiadores, en relación a la producción que tenemos o que se ha presentado. En cuanto a la invención de la escritura, nosotros ya hemos visto prácticamente la evolución en cuanto a la agricultura. Esto obligó necesariamente a generar algún tipo de escritura que nos permita desarrollar cuentas, desarrollar una serie de eventos, los cuales nos permita, obviamente, llevar cuentas de qué es lo que estábamos vendiendo y qué es lo que estábamos comprando. La invención de la escritura, el desarrollo de las ciudades y de la agricultura llevó al crecimiento del comercio. En una de esas ciudades, y durante cientos de años, los mercaderes sumerios, que se transformarían en el primer imperio de la humanidad, que es el imperio sumerio, llevaron los registros de lo que se vendían y compraban en fichas de barro cocida en forma de animales, jarras y otros artículos que ellos comercializaban. Dichos en otras palabras, ellos en tablillas de cerámica, de arcilla, ellos iban comercializando. Si vendían, por ejemplo, una llama y le dibujaban algo parecido a una llama. Si dibujaban frutas, qué sé yo, peras, dibujaban algo parecido a la pera. Y así sucesivamente, para saber qué es lo que estaban comprando y qué es lo que estaban vendiendo. Para llevar las cuentas, cubrían las fichas con lodo, que rayaban con la punta de una caña. Hasta el año 3300 antes de Cristo se dieron cuenta de que no necesitaban de figuras y empezaron a rayar en cualquier superficie signos simplificados que representaban los artículos. Ese fue el inicio del proceso de la agricultura. Entonces ya no necesariamente no dibujaban, simplemente lo que iban haciendo es líneas, jeroglíficos, figuras, obviamente más simplificadas, que les permitían llevar cuentas. ¿Dónde se desarrolló esto? En el Imperio Sumerio. El Imperio Sumerio es uno de los primeros imperios de la humanidad y uno de los más importantes, pues aquí se desarrolló una serie de procesos los cuales darían paso a la evolución de otras civilizaciones y de otros imperios, como fue el Imperio Romano, que nosotros veremos más adelante. Como las cañas dejaban marcas en forma de triángulo o de una cuña, este tipo de escritura se conoce con el nombre de cuneiforme.
cuando querían conservar las cuentas, las hacían de barro y las ponían a hornear. Eso quiere decir que cocían el barro. No era una escritura alfabética, un signo para cada sonido, sino que ideogramas. Prácticamente estaba construido por ideogramas. ¿Qué es un ideograma? Un signo para cada palabra, prácticamente como un dibujo para cada palabra, como la de China, que apareció por la misma época y que algo simplificada se la utiliza hasta el presente día, hasta nuestras épocas en este sector de la humanidad. Del registro de tratos comerciales, la escritura cuneiforme pasó a utilizarse para grabar las leyes que dictaron el rey babilónico Hammurabi, que es el famoso código Hammurabi, que se le conoce también como el código ojo por ojo, diente por diente, que ustedes habrán leído, habrán escuchado alguna vez. Esta frase de ojo por ojo, diente por diente, no la inventaron así porque sí. Y obviamente data de este código. Era un código bastante estricto, bastante sangriento, por decirlo, que obviamente después de la evolución que tuvieron y de la fusión con el Imperio Romano, obviamente el código Hammurabi sirvió de base para estructurar el código romano, pero ya de una forma más estructural y de una forma más humana, donde iban a un juicio, iban al concilio, iban al consejo y ahí prácticamente como un tipo juicio, ahí eran condenados en caso de que había algún problema. En este caso, el código Hammurabi, obviamente las sociedades primitivas, desde el principio el hombre es problemático, ha sido siempre problemático y ha necesitado de determinadas leyes, de determinados reglamentos para poder convivir en sociedad. Y dada los conflictos que se dieron en el Imperio Sumerio, obviamente Hammurabi crea este código, el famoso código Hammurabi, el cual empieza a regular toda la actividad humana. Se le conoce como código, en este código ojo por ojo, diente por diente. Les pongo un ejemplo, porque si se empezaban a pelear y un contrincante le sacaba un diente al otro, cuando se iban a se aplicaba este tipo de ley, la persona que fue agredida también tenía que sacarle otro diente y ahí quedaba subsanado el problema. Es por eso que se llama ojo por ojo, diente por diente. Era bastante complicado, que si a alguien le costaba una mano, la otra persona, la que fue agredida, también tenía que costarle al agresor una mano y así quedaba subsanado el problema. Ese fue el famoso código Hammurabi. Ese conjunto de leyes o códigos es el primer gran texto escrito de la historia de la humanidad. Es la primera ley que se generó para regular toda la estructura de la humanidad, para poder regular todo el comportamiento, por decirlo de otra manera, el comportamiento antisocial que ha desarrollado la humanidad en esta primera evolución. Y que obviamente los sumerios, tratando de estructurarse como el primer gran imperio, el mejor y más fuerte imperio de la humanidad, obviamente también buscó el estructurar y el regular la convivencia de todos sus integrantes. Aquí nosotros podemos ver un poco en cuanto a la evolución de la escritura. Ustedes pueden observar, ustedes ven cómo está aquí estructurado los signos, los gráficos. Aquí, por ejemplo, podemos observar un gráfico como tipo PES. Esto data de los 3000 años antes de Cristo. Fueron evolucionando, fueron cambiando hacia el año 2800 antes de Cristo y así sucesivamente fueron cambiando hasta transformarse en la escritura tal como la conocemos nosotros. La escritura obviamente tuvo diferentes variantes, tuvo diferentes acoples y evoluciones hasta llegar a tener los gráficos que nosotros podemos desarrollar en relación a los signos que representan cada una de nuestras letras. Si nosotros vemos en inglés, lo mismo que escribimos, los mismos signos que utilizamos en el español son los mismos que nosotros utilizamos también en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente la orientación a la que va el vocabulario es lo que cambia. Entonces son cosas similares. Y así va sucediendo. Lo que sí han mantenido una forma diferente de escritura son el imperio chino y también los diferentes pueblos del Medio Oriente.
el pueblo árabe y los egipcios, ellos tienen casi una escritura similar a la de los chinos. Tienen una escritura de acuerdo a una serie de estructuras y gráficos que ellos han ido formando y han ido evolucionando. Estos son los temas que nosotros hemos visto en cuanto a la importancia de la evolución en relación a la agricultura y también la escritura, que sin escritura no, los primeros habitantes, los primeros pobladores hubiese sido difícil en cuanto a la comunicación, en cuanto al registro de cuentas, en cuanto a una serie de estructuras que obviamente les impulsó para el desarrollo del comercio, para el mejoramiento de sus vidas y obviamente también para la parte negativa, como les había dicho, la separación social que se hizo, la división social que se hizo, que fue lo negativo dentro de la agricultura, que fue el que más tiene, o el que tenía el control de las tierras, con el que menos tenía, o con el que labraba, con el que trabajaba la tierra. Entonces fue la parte negativa en cuanto a la evolución que se dio dentro de estos procesos. De esta manera, señoras y señores, hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente en función de los temas que hemos tratado durante el desarrollo de esta clase. Dígame, compañero Javier, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué dice, Lisa? Buenas noches. Una pregunta. Usted me dice que cuando hagamos las tareas sean con la fecha 19. Con la fecha que ustedes tienen en cada uno de los documentos de tarea. Les recuerdo que los documentos de tarea son únicos para cada semana. Ustedes tienen que entrar a esta parte donde ustedes ven donde dice formato para recursos de aprendizaje de tarea, donde está la tarea, tarea 1, tema número 1, qué sé yo, a la que les toque. Obviamente ustedes se van a ir a la parte final, y aquí ustedes tienen la fecha. En la primera parte ustedes tienen aquí esta fecha. Es la que ustedes tienen que poner el deber, que es la fecha en la cual se desarrolló esta tarea. Y los otros temas tienen ustedes simplemente es informativo desde cuándo inicia la entrega y hasta cuándo ustedes tienen que entregar la fecha límite. Les recuerdo, por favor, no dejarse recargar las tareas hasta el final. Por favor, recuerden que el éxito de todo este proceso es entregar tareas. Ustedes entregan tareas buenas y ustedes van a aprobar tranquilamente la. Dígame, compañero Angelito, ¿en qué le puedo ayudar? María, Ángel, cualquiera de los dos, rapidito. Listen, buenas noches. Mira, Dígame. yo tengo una consulta. Dígame. En el primer deber hay, digamos, como quien dice, 3 preguntas de una cosa, 3 preguntas, o sea, todo es referente del mismo tema, ¿no? Pero Exacto. en total se hacen como 6 preguntas. ¿Eso no hay que responder o solamente es el deber que usted sube en el sistema? Solo el deber que está remarcado de amarillo, no tienen nada más que hacer. Lo que está en el documento de tarea, lo que está remarcado de amarillo, solo eso es el deber. Gracias, licenciado. Ya. Listo, licenciado. La pregunta era, dice, seleccione una imagen del texto sobre la agricultura. O sea, ¿esa imagen tenemos que nosotros buscar en el internet o porque aquí solamente hay las imágenes, el cuadro ese que usted estaba leyendo? Ya. Ustedes. Y la otra donde dice, dígame, Ya. dígame. Ustedes pueden tranquilamente hacer sobre esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. O de pronto ustedes, si es que tienen la posibilidad, ustedes pueden buscar en internet y desarrollar lo que ustedes les pide ahí. Nada más. Ya. Y primero hacemos la sopa de letras y luego hacemos esta pregunta de aquí, ¿verdad? Exacto. La sopa de letras, les repito, compañeros, ustedes pueden imprimir, pueden recortar y pegar y ahí desarrollar la sopa de letras, resolver la sopa de letras y eso sería todo. Es más fácil. Claro, súper fácil. Gracias, licenciado. Muy amable. Para la pregunta dice que se puede seleccionar ahí nada más en la página. No, es la pregunta que le acabo de resolver, de contestar al compañero. Lo pueden hacer del material o lo pueden buscar en internet y lo realizan nada más. Listo, señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Dígame. Una consulta.
Lo que pasa es que yo recién hoy empecé clases y quisiera saber cuántos deberes tienen para poderme igualar. Si Con fuera ese, tan amable. con ese es el tercer deber. Usted entre a su plataforma. Ahí está pues, activada la primera unidad y ahí tiene dentro de la unidad tiene las tareas, la tarea 1, la tarea 2 y hoy obviamente la tarea 3. Y ahí tiene, usted tiene de aquí, usted va a revisar en el material que la fecha usted tiene hasta el 31 de este mes para presentar. Es que tiene el tiempo tranquilo para igualarse. No hay problema de eso. Ya, muchas gracias. Ya, señoras y señores, ha sido un gusto, un fuerte abrazo, que descansen y nos vemos el día de mañana recargados de energía. Gracias. Mañana, licenciado. Gracias, buenas noches. Mañana, Hasta mañana, licenciado.